Y el tema de hoy, ¿no es cierto? La misericordia de Dios y mis fracasos. Bueno, creo que todos los que estamos aquí, sin excepción, conocemos esta sensación, ¿no? Yo pienso que en la vida, mientras más vamos creciendo, transcurriendo, vamos experimentando muchas cosas, ¿verdad? Y al acercarnos a esas realidades de la vida, creo que a todos nos pasa algo. Es algo que tú y yo tenemos en común. ¿A qué me refiero? Esa sensación de haber decepcionado a alguien. ¿Te ha pasado? Creo que todos hemos decepcionado a alguien. Creo que todos hemos decepcionado, quizás ya cuando somos padres, estamos seguros que hemos decepcionado a nuestros hijos. Los que son hijos sabemos que hemos decepcionado a nuestros padres en algún momento. Hemos decepcionado a un hermano, hemos decepcionado a un amigo, a una pareja, a un compañero de trabajo. Hemos decepcionado a Dios. Creo que todos somos conscientes de eso. Y yo no sé si a ti te ha pasado, pero hay momentos en que nuestro propio corazón nos dice, ya no mereces otra oportunidad. Estamos tan decepcionados de nosotros que en algún punto podemos llegar a ese punto de decir, ya no mereces otra oportunidad. La pregunta es, frente a estos fracasos, ¿qué hace Dios? Frente a nuestros fracasos, ¿qué hace Dios? Ahí en Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 21, encontramos al famoso Pedro, al famoso apóstol Pedro. Quizá es conocido como el discípulo o el seguidor de Jesús más apasionado de todos, el inquietante, el explosivo Pedro. Pero también Pedro es conocido por su garrafal fallo, ¿no es cierto? ¿Quién no conoce la negación de Pedro? ¿Quién no conoce las 3 negaciones de Pedro? Creo que todos hemos escuchado de eso en algún momento. Él negó a su maestro, a su Señor, 3 veces. Juró que nunca le iba a fallar y lo hizo 3 veces en el mismo momento, en el mismo día. Todos sabemos esto. Sin embargo, lo que vemos también acá es que Jesús no se rinde con él. No lo hace. El día de hoy vamos a ver cómo la misericordia de Dios, de Jesús, trató con los fracasos de Pedro y cómo trata también con nuestros fracasos. ¿Qué es lo que hace Jesús frente a nuestros fracasos? Bueno, lo primero que Jesús hace es orar por mí aun cuando fallo. Anoten ahí en sus bosquejos. Lo primero que Jesús hace es orar por mí aun cuando falla. Esto no es poca cosa. Jesús sabía que Pedro le iba a fallar, ¿no es cierto? Él sabía. Jesús anticipó que Pedro le iba a fallar y él sabía que le iba a fallar antes que Pedro lo haga, ¿no es cierto? Ahí en Lucas 22 encontramos, yo digo este inquietante relato, ¿no? Jesús se acerca a Pedro y le dice, Simón, que es el otro nombre, Simón, mira que Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como un campesino sacude la paja de los granos de trigo. Ahora, bueno, nosotros no somos campesinos, pero en la sociedad de Jesús era una sociedad agraria. ¿Y saben ustedes cómo un campesino sacudía la paja de trigo para separar el grano de lo que no servía? Sí, creo que hemos escuchado, ¿no es cierto? Lo primero que hacía es darle con un palo a eso. Se le daba fuerte con un palo, se golpeaba la espiga, luego se la trituraba. Esa es la segunda cosa que se hacía, se trituraba la espiga, luego la espiga se lanzaba al aire
Y luego se la ponía en un tamiz o en un sedazo y se la sacudía lo más fuerte posible. Y el viento se llevaba las impurezas, ¿no? Aquí lo que está diciendo Jesús es: Satanás ha pedido tu vida, a Pedro le dice, y a todos los demás discípulos, para sacudirla. Así como un campesino sacude una espiga de trigo y saca el grano de la paja, de las impurezas. Y al final Jesús le dice: pero he orado, ¿para qué? ¿Qué dice ahí? Para que no pierdas tu fe. Y que dice: cuando vuelvas a mí, ayuda a los hermanos, a tus hermanos, a ser más fuerte. Yo decía, esto es un inquietante relato, ¿no? Porque Satanás se acerca a Jesús y le pide, ¿no? Realmente la palabra que se traduce aquí debería ser exige. Le exigió que le permita probar la fe, la confianza de Pedro. Permiso para golpear, para triturar, para aplastar y para sacudir la fe de Pedro. Y no solo la de Pedro. Si ustedes revisan el texto, él dice la de todos ustedes, la de todos los discípulos. La fe de todos ustedes va a ser puesta a prueba, va a ser sacudida. Eso es lo que está diciendo aquí. Más adelante, Pedro, ya más viejo, encuentra un patrón aquí y dice: oigan, esto no es particularidad mía, de Pedro, ni de los discípulos de Jesús. Esto le va a pasar a todo seguidor de Jesús. Es una experiencia que todo seguidor de Jesús, toda persona que decida seguir a Dios, va a pasar por esta experiencia. Que no nos sorprenda. Ahí en Primera de Pedro 4:12 dice: queridos hermanos en Cristo. ¿Qué dice ahí? No se sorprenda. Subraya ahí, no se sorprenda. Y esto es importante subrayar porque nos seguimos sorprendiendo. ¿No es cierto? Nos seguimos sorprendiendo que seamos expuestos a prueba de nuestra fe. Y dice aquí Pedro, un Pedro ya viejo, ¿no? Dice, allá había pasado por unas tantas de estas. Y él escribe a nosotros, a sus discípulos y por supuesto a nosotros a través del escrito, y dice: no se sorprendan. Dice, si tienen que afrontar problemas, que pongan a prueba, ¿qué cosa? Su confianza en Dios, es decir, su fe. No se sorprendan. Y al final dice: esto no es nada extraño. Esto no es nada extraño. ¿Por qué se sorprende que estos problemas que ustedes están viviendo pongan a prueba su confianza en Dios? Entonces, tu confianza en Dios va a ser probada. No lo dudes. Va a ser probada. Quizá en este mismo momento de tu vida está siendo probada. Quizás en este mismo momento de tu vida tú estés afrontando ya algún problema que esté poniendo a prueba tu confianza en Dios. Quizá una enfermedad, quizá una situación de trabajo, quizá una necesidad, quizá una carencia, quizá un pecado con el que estás luchando, quizá una adicción. No lo sé. Pero quizá este mismo momento algún problema está poniendo a prueba tu fe o tu confianza en Dios. Bueno, la confianza que Pedro había jurado nunca defraudar se puso a prueba cuando lo que él esperaba de Jesús no se cumplió. ¿Sabían esto? Él esperaba algo de Jesús. Y esa expectativa que él tenía no se cumplió. En pocas, él esperaba lo que muchos de nosotros esperamos hoy de Dios. ¿Saben qué? Que Dios cambie nuestras circunstancias. Eso es lo que Pedro esperaba.
que Jesús cambie sus circunstancias, que me dé el dinero que necesito, que me dé la salud que necesito, que me dé el trabajo que necesito, que me dé la pareja que necesito, que me dé que me arregle este matrimonio desastroso en el que vivo. Y estamos esperanzados en que Dios cambie nuestras circunstancias, y eso mismo es lo que le pasó a Pedro, ¿no es cierto? Que mi negocio prospere, que mi hijo cambie, que este desgraciado de mi marido cambie también. ¿Ya hasta cuándo, Señor? Que cambie mis circunstancias. Eso es lo que Pedro quería, que cambie la situación de mi trabajo, ¿no? En el caso de Pedro, él tenía la expectativa de que Dios cambie su situación económica y política. Eso es lo que Pedro esperaba. Su pueblo estaba bajo el yugo romano, y los romanos habían impuesto una carga impositiva, valga la redundancia, enorme, ¿no? Y esto, sumado a la corrupción de los cobradores y de los líderes políticos de la época, hacía que la situación económica de cualquier habitante de ese lugar sea terrible, sea agobiante. Entonces Pedro tenía un negocio familiar de pesca, y la mayoría de sus ingresos se iban en impuestos, al pago, ¿no? Ahora, Jesús había prometido ser el Salvador de los judíos, y él había entendido que sería un líder militar y político, como lo había sido en su época el famoso rey David, que había liberado a su pueblo de todos los opresores militares y políticos de su entorno. Entonces, mientras Pedro veía a Jesús dar sus discursos revolucionarios, mientras Pedro veía a Jesús acumular una cantidad enorme de seguidores, mientras Pedro veía a Jesús que sanaba a los enfermos y aún vio resucitar a un muerto con sus propios ojos, mientras Pedro veía a Jesús enfrentar a sus líderes religiosos corruptos, ¿qué decía Pedro? Este es el nuevo David. Este es el líder político que tanto estábamos esperando. Pero ya en esa noche, cuando Pedro niega a Jesús, ¿qué es lo que Pedro ve? Pedro ve a Jesús doblegado, apresado, golpeado, escupido, indefenso. Y Pedro se preguntaba, ¿dónde está? ¿Dónde está el que dijo, el que calmó el mar y las aguas? ¿Dónde está el que dijo ser la luz y el camino? ¿Dónde está ese líder que empieza a cambiar esta situación? ¿Dónde está? Quizá has perdido tu poder. Esto es lo que ha sucedido. Entonces, la confianza que Pedro había puesto en Jesús fue golpeada, fue triturada, fue sacudida, y finalmente la confianza de Pedro se cayó y negó a Jesús. ¿Qué significa esto? Lo que Pedro, cuando yo niego a alguien, yo estoy diciendo, yo no me identifico contigo. Alguien se acerca a Pedro y le dice, tú eres uno de los discípulos. No. Yo no me identifico con él, ni me identifico con sus enseñanzas, ni me identifico con lo que él dijo que era. Yo no soy parte de ese grupo, ni soy parte de él. Su confianza empezó a menguar. No quiero que otros me identifiquen con esa persona, ni con sus enseñanzas. No eres quien yo pensé que eras. En la adolescencia, los hijos solemos decepcionarnos de nuestros padres, ¿verdad? Bueno, en buena medida esto es un proceso natural, ¿no es cierto? Los hijos, cuando somos niños, nuestros padres son nuestros héroes. Pero cuando ya crecemos, nos damos cuenta que nuestros padres son imperfectos, ¿verdad?
Esto es lo que sucede de manera natural. Entonces, el adolescente se desidentifica de sus padres de manera natural para crear su propia identidad. Esto suele pasar. Entonces, si el papá dice, soy doctor, yo no quiero ser doctor. Si el papá cree en Dios, entonces dice, yo no quiero creer en Dios. Yo me acuerdo que en la adolescencia mi hija Katia vino un día y me dijo, papá, quiero decirte algo. Claro, mi hija, ¿qué pasa? Desde hoy en adelante yo voy a ser atea. Ajá, le digo, ¿y sabes lo que eso significa? No, pero de todas formas voy a ser atea. Y claro, yo entendía que ella quería distanciarse de mí, ¿no? Y de mis creencias y de las cosas que yo quería, le enseñábamos. Otra ocasión vino, me dice, papá, ya no voy a ser atea. Digo, ajá, ¿y ahora qué vas a hacer? Ahora voy a ser agnóstica. Ah, le digo, ¿sabes lo que eso significa? Más o menos, me dice. Ya investigué un poco. Y eso es lo que sucede de manera natural. Y con el paso del tiempo, nosotros, luego de aceptar, de criticar a nuestros padres, de tratar de alejarnos de ellos, volvemos, cuando vemos nuestros propios errores, decimos, yo tampoco soy perfecto, mis padres tampoco son perfectos, y volvemos a amarlos como antes, ¿verdad? Esto sucede de manera natural, volvemos a valorarlos y volvemos a valorar su amor por nosotros. Y aprendemos una cosa importante, que las relaciones no se basan en el desempeño, sino en el amor. Eso uno aprende de viejo, ¿no? Las relaciones no se basan en el desempeño, se basan en el amor. Y yo digo, Pedro estaba en esa adolescencia espiritual, ¿no? Era impulsivo y él quería lo que quería. Como un adolescente egocéntrico, y tenía con Dios una relación utilitaria. Eso es lo que tenía con Dios, una relación utilitaria. En cuanto Dios me sirva para alcanzar lo que yo quiero, está bien relacionarme con Dios. Pero cuando Dios no me da lo que yo quiero en mis circunstancias, entonces no me identifico contigo, me alejo de ti. Pero el camino de Dios es otro. El camino de Jesús con Pedro era otro. Jesús no estaba tan interesado en cambiar las circunstancias de Pedro, dándole lo que Pedro pensaba que quería y necesitaba. Bueno, aunque a veces lo hizo, pero Jesús estaba más enfocado en el carácter de Pedro. Estaba más enfocado en el corazón de Pedro. Él estaba interesado no tanto en sus circunstancias. Él estaba interesado en cómo él estaba formado por dentro y cómo reaccionaba frente a sus circunstancias. Ahora, dime tú, ¿no es eso puro amor? Que alguien se preocupe por mí, por lo que soy. Eso es puro amor de Dios. Tanto así que antes de que Pedro caiga, Jesús ya estaba orando por él. Le dice, pero he orado por ti para que tu fe no se quede en el piso, para que no pierdas tu fe. Dime tú, ¿no es eso amor? ¿No es eso puro amor? Es como un padre que anticipa el peligro en sus hijos y le dice a su hijo, hijo, por favor, no vayas por ese camino. ¿Cuántos son padres aquí? Dime tú como papá, ¿puedes anticipar peligro en tus hijos? ¿Sí o no? Sí. Todos los que somos padres sabemos que la respuesta a esa pregunta es sí. Podemos anticipar el peligro cuando nuestros hijos van en tal o cual decisión, o cuando tienen tales actitudes, o cuando tienen tales comportamientos. Podemos anticipar peligro en ellos. Y un padre le dice a un hijo, no vayas por ese camino. Eso no es sino un acto de amor de Dios. Y eso es lo que Jesús hace con Pedro. Padres que están aquí, ¿aman a sus hijos? Yo no lo dudo, definitivamente. Si ustedes aman a sus hijos, deben hacer entonces lo que Jesús hizo. Estas dos cosas, trabajar, anote ahí. Si usted es papá, anote ahí. Número 1, su primera cosa es trabajar en el carácter de su hijo. Y número 2, orar por sus hijos.
Hagan estas dos cosas. Dios Padre nos moldea a nosotros esto. Trabajen en el carácter de sus hijos y oren por ellos. Tienen que tener una visión de futuro. No se enreden en el momento, en el hoy, en la circunstancia. Un padre ve más allá. Yo estaba trabajando con una pareja joven y decía, unos niños chiquitos, me decía, ay, qué cansado que esto ha sido esto de ser papás. Yo le digo, tranquilo, solo te faltan 25 años. A los 22, 25 años recién vas a ver los primeros frutos de tu trabajo. ¿Bueno o malo? O una mezcla de las dos. Y lo que Jesús hace es esto, trabaja en el carácter de Pedro, no en las circunstancias de Pedro. Y ora por Pedro, y intercede por Pedro. Y esto es puro amor. Pero vamos un poco más profundo. ¿Sabes que tus hijos van a fallar? Cuando estaba haciendo esto me hacía esta pregunta. Y yo decía, y ya sabemos la respuesta, pero quisiéramos decir que no. ¿No es cierto? O sea, yo quisiera creer que mis hijos no van a fallar, pero no es verdad. Yo como hijo fallé y mis hijos van a fallar. Te hago otra pregunta. A pesar de que sabes que van a fallar, ¿dejas de amarlos? No, no dejas de amarlos. Pedro falló. Y Jesús sabía que esto iba a pasar. Y quizás aquí hay una diferencia con nuestra paternidad terrenal, ¿no? Jesús no se resintió con Pedro. Los padres, nosotros sabemos resentirnos con los fallos de nuestros hijos. Pero Jesús no se resintió con Pedro. Tampoco lo recriminó. Ora por él y lo sigue amando. ¿Qué significa esto? Esto significa, anote ahí, que la misericordia de Dios va delante de mis errores. Ay, qué lindo esto. Qué precioso esto. La misericordia de Dios va delante de mis errores. Jesús sabía que Pedro tropezaría. Le dijo, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y la profecía de Jesús se cumple. Pero su intercesión, su oración por él, lo sostuvo para que no se quedara caído. Nuestro amor humano suele depender del desempeño de los demás. Pero el amor de Dios no depende de nuestro desempeño, sino de su fidelidad. Eso es una buena noticia. Eso es una gran noticia. Nosotros evaluamos a nuestros hijos, los hijos a los padres, en función de nuestro desempeño. Dios no condiciona su amor a nuestro desempeño, sino a su fidelidad. Esto es hermoso, definitivamente. Pedro falló, pero su fe no murió. Anote ahí, su fe no murió. Pedro negó a Jesús, pero Jesús nunca lo negó a él. Su derrota no fue su final, fue el comienzo. ¿De qué? De una nueva etapa. Ahora, les hago una pregunta. ¿Existe la posibilidad de que a pesar de nuestros fallos y de que Jesús ora por nosotros y de que Jesús nos ama profundamente, nuestra confianza en Él, nuestra fe en Él, no se restablezca? ¿Qué creen? Repito la pregunta. ¿Existe la posibilidad
de que frente a nuestros fallos, el amor de Dios, la oración de Dios, nuestra fe no se restablezca? ¿Existe esa posibilidad? ¿Sí o no? Coméntalo con la persona que está al lado tuyo. Hablen un ratito. Dile sí o no. ¿Cuál es tu alternativa? A ver, levanten la mano los que dijeron no, no. Levanten la mano los que dijeron sí. Ganaron los sí. Yo me sumo a los que dijeron que sí. Les pongo un ejemplo. Jesús oró y amó a Judas de la misma forma que amó y oró por Pedro. ¿No es cierto? Le mostró el mismo amor. Oró de la misma forma. Y Judas tuvo las mismas expectativas que Pedro. Él también quería que sea un líder político, un líder religioso de su nación. Judas también tenía las mismas expectativas, es decir, que cambie sus circunstancias. Pero la decepción que Judas experimentó no tuvo retorno. Él se abandonó a su desconfianza. Se entregó a su fe. Llegó a un punto en su vida en que dijo, definitivamente Jesús no es quien dice ser. Y sus palabras son mentira. Llegó a esa conclusión. Y ustedes saben el final de Judas, ¿verdad? Eso es lo que pasó. Entonces, ahora ustedes dirán, qué terribles estos Pedro y Judas, ¿no? Qué hombres. Faltas de fe. Pero no seamos duros con estos dos. Saben que tú y yo somos iguales. Pedro negó 3 veces a su Señor. Judas lo vendió por 30 monedas, ¿no es cierto? Y cada vez que tú y yo, porque esto es un acto de desconfianza, o sea, una pérdida digamos que de una cuota de confianza, de una cuota de fe. Cada vez que tú y yo desconfiamos de quién es Dios, lo negamos o lo vendemos. Dios es amor, no parece que es tan amoroso, porque no cambia mis circunstancias. No, este aspecto de mi vida yo no le confío a Dios, porque ya me defraudó. Eso es una forma de negación o de venta, que da lo mismo. Y entonces cada vez que yo desconfío de Dios, de un aspecto de Dios o de sus palabras, es una forma de negarlo a Él. ¿No es cierto? Tú y yo no somos diferentes. También hemos negado al Señor. También lo vendemos. Y todos lo hemos hecho. Ahora, aquí viene la primera verdad clave. Dios no te ama menos que dice ahí. Él te sostiene incluso. Muy bien. ¿Qué tal si lo leemos juntos a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Bueno, ustedes la llevan ahí, ¿no? Es una verdad clave, ¿no? Recordemos cuando le enseñamos a nuestros hijos a montar la bicicleta. ¿A cuántos sus papás les enseñó a montar la bicicleta? Yo tuve también el privilegio, ¿no? Me quería desesperadamente hacer esto. Entonces, cuando mi esposa quería participar, yo, no, esto voy a hacer yo.
Esto es una tarea paternal. Y tengo el orgullo de haberles enseñado a mis dos hijos a montar la bicicleta. Y cuando uno les enseña a los hijos a montar la bicicleta, uno sabe que se van a caer. Es imposible, ¿no? Uno no coge un pizarrón con una foto de una bicicleta y les dice, verás, mijo, esta es la bicicleta. Estos son los pedales. No, no funciona así, ¿verdad? Hay que coger una bicicleta, irse a la Carolina y subirlos ahí y uno sabe que se van a caer. Bueno, aunque algunos padres sí regañan a sus hijos cuando se caen. Y uno dice, hijos, por favor no cuenten eso si alguna vez lo hice. Yo borré esos recuerdos de mi memoria. Estoy en una negación ahí, no sé si los regañé por eso. Pero uno no tiene que regañarlos, ¿verdad? Eso es lo que uno sabe. Sino que coge un hijo, lo levanta y dice, vamos otra vez. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Levántate, ya lo vas a lograr. Vas a dominar la bicicleta, vas a dominar el equilibrio. Mirada al frente, no mires los pedales, mirada al frente, brazos firmes. Lo vas a lograr una y otra vez. Este es Dios. Una y otra vez. Levántate. No te quedes en el suelo. Esas lágrimas, sí, esto va a doler un poco, pero lo vas a lograr. Eso es lo que Dios hace contigo. Eso es lo que Dios ha hecho conmigo. Y ahí está Jesús con nosotros. Él no nos deja caídos. Él nos extiende su mano. Eso es lo que Él hace. Y esto nos lleva al segundo punto. Anote ahí. Jesús me restaura después de mi caída. Eso es lo que Él hace. Él me restaura después de mi caída. Después de que Pedro negó a Jesús 3 veces, recuerden, el gallo cantó. Jesús le había dicho, cuando el gallo cante, tú ya me habrás negado 3 veces. Eso le dijo. ¿Cierto? Después de esto, ¿qué pasó? Después de eso, dice el evangelista Lucas, que frente a su fracaso no pudo sino llorar amargamente. Dice aquí, esto de perder la vista es terrible. Voy a hacerme más atrás. Dice, y Pedro salió del patio, por un momento se vio todo borroso. Y Pedro salió del patio, ¿qué dice ahí? Llorando amargamente. Me llamó la atención el relato, porque dice, está como en presente continuo. O sea, estaba llorando terriblemente su fracaso. Yo pensaba en esto y decía, sí, nosotros deberíamos hacer lo mismo, porque también hemos y seguimos fracasando en confiar en Dios. ¿Quién de ustedes puede levantar hoy su mano y decir, yo confío completamente en Dios? Lo podemos decir de boca, pero con nuestra vida, creo que ninguno de los que estamos aquí. Hay aspectos de nuestra vida que no se lo entregamos a Él, que no logramos confiar realmente en su palabra, en lo que Él dice que deberíamos llevar o hacerlo. Y entonces eso nos lleva a llorar nuestro fracaso. Y está bien. ¿No? Ustedes saben que yo trabajo también en psicología. En las nuevas corrientes filosóficas nos empujan a huir de la culpa. Y yo digo, una buena dosis de culpa es buena y necesaria. Si no tenemos una buena dosis de culpa, vamos a seguir cometiendo estupideces. Es importante experimentar la culpa, y cuando uno se acerca a Dios, la culpa se intensifica. Déjeme decirte algo, eso es obra de Dios, del Espíritu de Dios en ti. Cuando tú estás sin Dios, puedes hacer muchas estupideces y no te sientes culpable, pero cuando vienes a Dios, como decía un amigo, Obed, ya no puedo pecar en paz. Antes yo era tranquilo pecando, ahora ya no puedo pecar tranquilo. Me entra una culpa. Eso es bueno.
Eso es bueno, que cuando pequemos sintamos culpa, porque es el Espíritu de Dios reconviniéndote, diciéndote, ese no es el camino. Es el Padre amoroso diciéndote, hijo, no vayas por ahí. Ese no es el camino. Te vas a lastimar, te vas a hacer mucho daño. Por ahí no tienes que ir. Ojo, pero Jesús no evita el tema. Jesús no evita el tema del fracaso. Jesús visita a Pedro, lo llama y le dice, vamos a hablar sobre tu fracaso. Vamos a hablar sobre tu fallo, vamos a hacerlo. No, Jesús no le corre a eso y lo hace en el mejor contexto posible. ¿Cuál es el mejor contexto posible para solucionar un problema? Una comida, pues, ¿no es cierto? Y entonces Jesús invita a Pedro a un desayuno. Y le dice, vamos a desayunar juntos y vamos a conversar sobre lo que pasó aquí, entre tú y yo. Ahí dice, ¿no es cierto? Dice, después del subraye desayuno. O sea, nos dicen que los cristianos ya no tomamos ni fumamos, pero ¿cómo comemos? Una buena comida siempre alegra el ambiente. Y Jesús lo sabía, ¿no? Y Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Qué pregunta más rara, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la negación de Pedro? ¿Me amas? Y por cada negación, una pregunta de ¿me amas? Las 3 veces, ¿no? El número 3 en la Biblia significa perfección, ¿no? La Trinidad, perfección. Aquí en el caso de Pedro significa su completo fracaso, como en el caso de nosotros también. Y entonces Jesús lo llama y le dice, ¿me amas? Y Jesús no le pregunta, ¿por qué me negaste? Cuando Jesús se acerca a ti y te dice, no te pregunta, ¿por qué adulteraste? ¿Por qué mentiste? No, Jesús, la pregunta de Jesús es, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Todavía me amas? Y ahí está la clave de la restauración. Jesús no lo define por su caída, sino por su amor. Dios no nos define por nuestras caídas, sino por cuánto nosotros logremos amarlo a Él. Y Jesús lleva a Pedro a la raíz del problema. Le dice, tú querías tener conmigo una relación utilitaria. Y tú querías tener conmigo una relación en la que yo te cumpla tus expectativas y te cumpla lo que tú querías y te decepcionaste. Pero yo te amo como un padre ama a un hijo y no puedo darte lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Y si no hiciera esto, realmente no te amaría. ¿Puedes entender esto? ¿Puedes confiar en mí? Eso es lo que Jesús le está diciendo a Pedro aquí. ¿Puedes entender que no siempre te puedo dar lo que quieres? ¿Puedes entender que estoy más interesado en tu carácter que en tu circunstancia? ¿Puedes entender que tienes que pasar esto que estás pasando en este momento? Que de otra forma no me llegarías a conocer, no me llegarías a amar si no pasas por esto que estás pasando ahora. ¿Puedes entenderlo? ¿Puedes confiar en mí? Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro. Ojo, pero esto no es una licencia para que hagas lo que te dé la gana, ¿no? Ah, qué lindo, Dios me perdona, entonces sigamos pecando. No, esa no es la idea. Todo lo contrario. Y Jesús le dice, ¿me amas más que estos? ¿Quiénes son estos? ¿Ah? Y aquí Jesús le da un golpe certero a la autosuficiencia de Pedro. Porque Pedro, ¿qué le había dicho? Señor, si todos estos otros tus discipulitos estos no te siguen, estás hablando con Pedro. Estás hablando con Pedro. O sea, todos te pueden fallar, menos yo. Toma. Como dicen mis hijos, toma tu tomate. ¡Boom! ¿No es cierto? Un golpe certero a nuestra autosuficiencia. Es lo que Jesús le da a Pedro aquí. Sí, no somos suficientes en nosotros mismos. Pero también esta parte podría traducirse como,
¿Me amas más que todas las cosas? Es lo que Jesús le está diciendo aquí. ¿Me amas más que todas las cosas? Y ojo, esta es realmente la raíz de todo pecado. Cuando nosotros amamos más a cualquier otra cosa que a Dios, eso se transforma en lo que la Biblia llama pecado. Eso nos incluye a nosotros mismos. ¿Te amas a ti mismo más que a Dios? Eso es cuando Jesús te diría, no vayas por ese camino. Te vas a lastimar. Te vas a hacer mucho, mucho daño. Y luego, Pedro finalmente agacha la cabeza y le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, ahí hay un juego de palabras, ¿no? Él dice, sí sabes que te quiero, ¿no? Como que él dijo, ya, por fin bajo mi orgullo. Señor, yo te amo. Y cuando Pedro se humilla, desiste de su autosuficiencia y realmente dice, yo te voy a amar a ti más que cualquier otra cosa, el Señor lo restablece y lo recomisiona. Le dice, apacienta mis ovejas. Esto quiere decir, no quiero que vivas una vida egocéntrica. Yo te he modelado una vida de entrega a los demás. Y el llamado que yo te hago a ti es una vida de servicio a otros. Una vida egocéntrica es una vida, voy a usar una palabra fuerte, es una vida maldita. Porque te causa dolor, te causa hastío. Y Jesús nos modela una vida de entrega a los demás. Y eso es lo que le dice al final. Cuando vuelvas a mí, dice, ayuda a tus hermanos o apacienta mis ovejas, da lo mismo. Ayuda a los demás. No te puedes quedar con la bendición. Dios no nos salva para ser salvos, no, nos salva para servir. Nos salva de nosotros mismos para que podamos ayudar a otros. Después de haberlo negado, Él nos dice, no, el camino no va por ahí. El camino es entregarte a otros, servir a otros, vivir para otros, ayudar a otros. Esa es nuestra verdad clave. Que dice, la misericordia de Dios no solo me restaura al llamado que creía perdido. Mucha gente dice, yo no quiero servir a Dios. No ha sido restaurado todavía. Porque la restauración te saca de una vida egocéntrica a una vida de servicio a los demás. Es el corazón, la naturaleza de Dios impregnada en nosotros. Hace unos años conocí a un hombre, su nombre es Santiago. Santiago Benavides, creo que es su apellido. Él me decía, yo tengo la posibilidad de dedicarme a los negocios y tener mucho éxito y mucho dinero. Pero Dios me ha llamado a ser un cantante. Y como músico, a veces hay muchas carencias, me decía él. Pero yo puedo bendecir a otros con el talento de la música. A pesar de que no gane mucho dinero, me dijo él, quiero hacer lo que Dios me llamó a hacer.